Bienvenidos a un nuevo programa de Saber Estar, un programa de psicología para personas como tú y como yo, hecho por personas como tú y como yo, personas que han tenido dificultades en la vida, como tú las tienes y como yo las tengo, pero que se han enfrentado a situaciones más difíciles y sin embargo han vivido de una manera extraordinaria lo que les ha tocado vivir. Hoy tenemos con nosotros a alguien que es un gran luchador, una persona a que quienes lo conocemos sabemos que es sumamente inteligente, sumamente buena, sumamente entregada a los demás y que tiene una visión de la existencia muy particular, porque es la actitud, es la visión de quien sabe que la vida hay que vivirla. Pero un día la salud le dijo, da un frenazo, quiero enseñarte algo. Xavi Franco, ¿nos puedes hablar de quién eres y cuál fue esa visita sorprendente que un día llegó contigo? Pues mira, buenas tardes Rubén, yo soy una persona que va a cumplir la semana que viene 50 años. Soy una persona muy activa, muy positiva. He trabajado 25 años, de hecho sigo trabajando 25 años en banca. 21 a cargo de personas, a cargo de oficinas y bueno, pues ahí en la batalla diaria. Y bueno, ya venía así de casa de antes, pero de todo esto me ha hecho ser una persona muy activa, muy dinámica, con una capacidad de ver un poco más allá en ciertas cosas, y eso hace que bueno, pues tu vida no pare y que quieras estar ahí. Y eso, desde estar activo en mi vida, tanto profesionalmente como personalmente, hasta ayudar a los demás en lo que puedas. Y creo que también a nivel físico de deporte y a nivel intelectual. Bueno, siempre, a nivel físico, siempre he estado en contacto salvo alguna época de mi vida, siempre he estado en contacto con el deporte. Y a nivel intelectual, modestamente el que puedas conseguir para mí, con la curiosidad. Yo no digo que sea una persona inteligente, digo que es una persona tremendamente curiosa. Que es el principio de la sabiduría, la curiosidad. Cualquier cosa que caiga, estás viendo la televisión y sale un dato, sale un lugar del que no conocías nada, pues ya entras en Google, pero no solo te quedas con la primera acepción, vas buscando y conoces un poco más y amplías un poco tu conocimiento. Fíjate un detalle, Xavi, que poca gente conoce. Curiosidad viene del latín porque cur significa por qué. La curiosidad es del que quiere saber el por qué. Pues bien, tú estás con esa vida dinámica, esa vida activa, esa vida donde estás muy bien centrado y de repente ocurrió algo, Xavi, que hizo dar un vuelco a muchas cosas. Hace 3 años, bueno, pues yo estaba esperando, no lo esperaba todos los días, pero tenía una herencia familiar que era la poliquistosis renal, que iba degenerando la función de mis riñones y que llegaría un momento en que los riñones ya no funcionarían, o funcionarían tan poco que haría falta de una diálisis. Y entonces, hace 3 años, llegó a mi vida la diálisis y bueno, pues a partir de ahí cambió lo que se conocía como mi vida anterior y empezó otra diferente. Para muchas personas la palabra diálisis suena a término médico un poco extraño. A algunos les suena a ese miedo terrible que sufren las personas cuando tienen que ir, de unos temblores, de unos sudores terribles, solamente con saber que tienen que acudir a diálisis. ¿Nos lo explicas un poquito? La diálisis no es más que la depuración de la sangre que no pueden hacer tus riñones. Piensa que hasta hace unos 100 años aproximadamente, 10 arriba, 10 abajo, una persona, durante toda la existencia que lleva la humanidad, una persona que padecía de un deterioro de los riñones, acababa muriendo en 4 semanas por un fallo multiorgánico o de un solo órgano con que el corazón no funcionara. ¿Por qué? Porque el riñón, una de las 5 o 6 funciones esenciales para la vida que hace muchas, pero las esenciales es depurar la sangre, es limpiarla. La sangre tiende a coger detritus, comemos, bebemos y todo deja residuo. Ese residuo, antes de que se quede en la sangre, el riñón lo filtra, lo limpia y nos quedamos con la sangre limpia. Cuando no tenemos la función renal, la sangre viaja sucia y eso te podría, lo que te digo, con un fallo de riñón te podría fallar otro tipo de órganos en 4 semanas. Con la diálisis se ha conseguido
alargar la vida. Hay una máquina o un proceso, como era el mío, que te ayuda a depurar esa sangre. Bien, llega ese problema y llega el trasplante. Sí, la diálisis es la solución de vida de personas que no tienen la posibilidad de ser trasplantados o bien por una edad muy avanzada unida a problemas médicos más serios. También puede hacerte estar 10 o 12 años esperando el órgano, o puedes tener la inmensa suerte como yo de en 11 meses recibir el órgano adecuado y ser trasplantado y cambiar de forma de vida. Se dice fácil sufrir un trasplante. Para muchos puede ser una bendición, para otras personas es, bueno, todo me toca a mí, ¿por qué tengo yo que sufrir esto? Mi vida va a ser distinta. Tú has tenido que pasar por esa fase, pero después llegó algo mucho más fuerte, que se sumó inmediatamente al trasplante. Sí, 11 meses después del trasplante Sí. tuve un infarto de corazón. ¿Por qué se produce muchas veces? Se produce por infinidad de cosas. Pero en mi caso, los médicos comentan que gran parte de las causas son el hecho de haber tenido un corazón, o sea, un riñón que depuraba, unos riñones que depuraban menos la sangre. Por lo tanto, esos residuos, esos detritus se van quedando en las arterias, como en las tuberías, la cal, se van quedando en las arterias y al final se quedan completamente colapsadas, calcificadas, y ahí es cuando una persona tiene un infarto, cuando no se permite que la sangre bombee y llegue bien al corazón o al cerebro. Ese infarto, Xavi, según tengo entendido, te llevó a las puertas del más allá. Sí, porque yo no sabía cuáles eran los síntomas del infarto, yo solo conocía los del 10% de los infartos, los de las películas, cómo me molesta el brazo izquierdo, tengo pinchazos y se me agarra todo un poco el corazón. Yo no tenía ninguno de esos síntomas. O sea, A ver, has dicho el 10%. sí, es Lo- que Insisto porque las películas a veces hacen mucho daño, ¿eh? ¿Puedes repetir o matizar lo que acabas de decir? sí, que el infarto da su cara por 1000 formas diferentes, bueno, por 1000, por 100.000, de 1000 formas diferentes. Entonces, en mi caso, parecía un corte de digestión. Eran los mareos, sudores de un corte de digestión. De hecho, no fui a urgencias. Esto ya empezó a sucederme a las 12 del mediodía y yo fui a urgencias a las 6 de la tarde y me vieron a las 8. No fui a urgencias porque total tenía un corte de digestión, había estado corriendo esa mañana, era a principios de mayo y el año pasado ya empezaba fuerte el sol, comí un bocadillo sustancioso y cuando volví a salir corriendo para volver a ir hacia casa empezó esto. Para mí un corte de digestión de libro. No soy médico, pero me pareció un corte de digestión de libro. No fui al médico. Y eso que esperé un taxi porque no volví ni andando ni corriendo, pedí un taxi y lo esperé en la puerta de un centro de salud. O sea que algo me estaba diciendo, entra, Sí, entra, sí. equivócate y entra. O cáete mareado aquí en la puerta y que te metan. No, fui a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde la enfermera de triaje no valoró que yo tenía un infarto, valoró que tenía lo mismo que yo pensaba. Pues tampoco. A las 8 de la tarde, la doctora que me atendió también valoró que tenía un corte de digestión. Además, me hizo varias pruebas así oculares y demás. Me dijo, sí, tienes un corte de digestión. Espérate fuera y te digo lo que tienes que hacer. Y al minuto me llamaron por megafonía que entrara. Entré, me dijeron, es que el doctor que coordina ha dicho que no te vayas de aquí sin un electro. Me hicieron el electro e inmediatamente me dijeron que estaba infartando, pastilla debajo de la lengua y corriendo ya para la sala de preoperatorio. O sea, estaba infartando desde las 12 del mediodía. Decir que estás infartando es lo mismo que decirte, Xavi, se acabó. Se acabó la partida. O puede acabar. Estás llamando a las puertas de la muerte. Exactamente. Xavi, ¿qué se siente? Se siente un miedo atroz, un miedo brutal, inmenso. Se siente una sensación de debilidad, de lo débil que es el cuerpo humano, de lo débil que es la vida, que hoy estamos y mañana no. O sea, la internista una vez ya estaba en UCI esa noche operado y con salud ya, me dijo, esta noche te hubieras podido, casi seguro que te hubieras quedado en la cama liquidado. O sea... ¿Y qué te pasa por la mente? En ese momento me imagino que habrá sido un shock que será difícil que te acuerdes, pero más o menos, ¿qué te puedes acordar de lo que te pasó por la mente? Es decir, yo podía estar ahora al otro lado. Pues aquel día lloraba mucho porque
Nada más decirme, estás con infarto y entras a la sala, me puse a llorar, porque vi mi debilidad, vi que a pesar de lo fuerte que me siento, de lo fuerte que soy, mentalmente, de cuerpo, mi cuerpo puede decirme que me voy mañana, o me voy esta noche, y eso me pasó. La debilidad, que no todo depende de nosotros. Nosotros podemos hacer mucho, pero hay cosas que te pueden sobrevenir. Lo segundo, desde el momento cero, yo tengo que salir de esta y tengo que salir más fuerte todavía. Y bueno, pues ese propósito está en mi mente y lo conseguí. ¿Tú tienes una visión de la vida antes del infarto? Una visión muy positiva, muy buena, muy activa. ¿Te llega ese momento que es como un corte? La mente sigue siendo la misma. Sigues viendo la vida, sigues contemplando tu ser, sigues pensando en los demás de la misma forma o lo ves desde otro prisma, Xavi. Yo creo que la mente es la misma, la esencia personal es la misma, la motivación es la que cambia, la que te hace verlo de otra manera. Porque quien nace pesimista es difícil, ¿eh? Yo conozco gente y es difícil por mucho que les comas la cabeza, es difícil hacerles cambiar. Ellos ven siempre el mal, ven siempre que todo va a salir mal. Por eso creo que tiene mucho que ver lo de ser positivo. Aunque sea difícil, yo intento siempre que la gente cambie la perspectiva. Yo ya era positivo, ya lo era, pero en ese momento te llenas más de positividad porque dices, de alguna manera, yo siempre creo en el karma, en que mi propia manera de ver la vida me ha hecho salir de muchas. Entonces, de esta me hizo salir, pues tengo que aprovecharlo como un beneficio. Hay personas que en una circunstancia como la tuya dirían, ¿por qué me toca todo a mí? ¿Por qué tuve que tener un infarto? Ahora ya me tengo que cuidar mucho más y encima vivo con un riñón que no es mío. ¿Por qué la vida es tan desastrosa? Hay otras personas que, como tú, lo saben ver desde otra perspectiva. ¿Cómo se hace, Xavi? La vida es la que es. Tú tienes unas cartas cuando juegas con tus amigos al póker o juegas al mus o lo que sea. Tú tienes unas cartas, son las que te han salido. Si no te engañan tus amigos, son las que te han salido. Sí. Entonces tú las tienes ahí. A partir de ahí, ¿cómo las juegas? Lo decides tú. Entonces, yo hay una cosa que aprendí hace mucho tiempo, que es la diferencia entre problemas y circunstancias. Tú estás oyendo toda la vida decir, tengo problema, ahora tengo este problema, ahora me ha salido este problema. Es que en mi vida tengo muchos problemas. Yo preferí hablar de circunstancias. Como ser humano que soy, me equivoco y digo problemas también muchas veces. Matízanos la diferencia, Xavi. Mira, un problema es una cosa que necesita una solución. Un problema para mí es serio. Un problema requiere que te pongas y dejes muchas partes de lo que estás haciendo para centrarte y solucionarlo. O sea, pones toda la carne al asador, pones todo tu foco en ese problema para solucionarlo. O para vivirlo, porque problemas serios, hay gente terminal, eso es un problema, no hay solución, por lo tanto ese problema hay que vivirlo como sea, entonces pones todo el foco y ese foco te descentra, te aparta de otros pensamientos, te aleja de otras sensaciones y emociones que puedes vivir, porque te focalizas en esa emoción. La circunstancia para mí es diferente, la circunstancia es algo que integras en tu agenda, integras en tu día a día. Por ejemplo, yo tenía una vida muy activa, tenía muchas cosas que hacer, hacía mucho deporte, escribía una novela, estaba haciendo muchas cosas y la Seguridad Social llamó a mi puerta y me dijo que me iba a quitar la pensión que me había concedido, que volvía a trabajar y que tenía que hacerlo desde ya. Bueno, pues me adapté a ello, pero yo no quería dejar de hacer todo lo que estaba haciendo. Evidentemente priorizas porque el día tiene 24 horas. Las tiene para todo las 24 horas, pero al final cada uno le dan para lo que le dan. Bueno, pues yo dentro de mis 24 horas, aparte de las 8 de dormir, las otras 16 las decido vivir de la manera que quiero. Acomodándote a tu nueva circunstancia. 7 trabajando y el resto acomodando para las cosas que realmente me llenan a mí y llenan a mi familia. Muy bien, vamos a hacer un cambio de tercio, Xavi. Hemos mencionado ese infarto, ese verte a las puertas del más allá, a las puertas de la muerte, pero hay un fenómeno que en ti ha pesado mucho a favor, que es el hecho de haber sido objeto de un trasplante de riñón. Desde entonces, tú has hecho el Camino de Santiago dando a conocer el mundo de los trasplantes.
has dado cientos de conferencias, programas de radio, cantidad de actividades para que las personas conozcan este mundo de los trasplantes. No es un mundo desconocido en España, de hecho somos el número 1 en donación, tengo entendido. Igual que en tantas cosas que España es número 1 en donación y en apertura a los demás. ¿Cómo ves tú este mundo de los trasplantes, Xavi? ¿Qué importancia le das después de haber salvado la vida gracias a la generosidad de una persona? Hemos sido 3 décadas número 1 en donación de órganos, en trasplantes, vamos. 3 décadas. De 3 décadas. El último año nos adelantó Estados Unidos por muy poquito, por unas décimas. No nos molesta, porque realmente... Sí, perdona, pero somos 50 millones y ellos 300, no sé cuántos, ¿no? La tasa es... En proporción. Donantes por millón. Vale, bien. No nos importa, porque aquí no es cuestión de ganar, aquí es cuestión de salvar vidas. El problema vino cuando a mí me trasplantan. Yo estoy a flor de piel otra vez, los nervios ahí, las emociones, y quiero hacer cosas porque empiezo a tener una vitalidad que llevaba años que no tenía, y quiero hacer cosas. Y sobre todo estoy tremendamente agradecido a la persona que falleció y había hablado de donar mi órgano, y su familia que cumplió con su voluntad. Su familia. Sí. Entonces, investigo, voy a hacer cosas. Voy a propagar, a ser una especie de mesías, entre comillas, de la donación de órganos. Y salgo, antes me preparo y salgo a la calle, pero antes de salir a la calle veo un dato que me escama, que dice que aproximadamente unas 5.000 personas en España se quedan en una lista de espera al final de año. O sea, están esperando. Y que aproximadamente el 10% de las personas que están en la lista de espera mueren esperando un órgano. O sea, 500 personas mueren esperando un órgano. Eso me toca. Me dice, vale, ¿de qué sirve ser los número 1 o ahora el número 2 en trasplantes y en donaciones de órganos si se va a morir gente este año con una sola vida? Ya hay mucho trabajo que hacer para concienciar. He de decirte que en el último año hemos pasado de 5.000 a 4.700 y pico, y la ciencia, la medicina, ha pasado de que se mueran el 10% de los que esperan a que se muera el 8%. Por lo tanto, ahora mueren 400. De lo que venían muriendo 500, ya son 100 personas menos que se mueren al año esperando. Vamos a conseguir que se mueran cada vez menos. La medicina hace su camino y yo, como no tengo conocimientos para ello, haré el mío. Y el mío es el que está haciendo la Organización Nacional de Trasplantes, que es difundir la necesidad de donación de órganos. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Me echo a la calle con una 10K y llevo mi bandera. Me echo a la calle con un Camino de Santiago y visito pueblos por toda España, por los que cuando paro en la plaza del pueblo de 300 habitantes y hay 4 personas allí en el parque, hablo con ellos y les cuento, reparto mis tarjetas para que me sigan en redes. Al final hago conferencias en colegios, institutos, centros empresariales, centros de ancianos, casas de cultura. O sea, Xavi, ¿has tenido un trasplante? ¿Podías quedarte diciendo me tengo que cuidar, voy a tomarme la vida con calma? Tú haces todo lo contrario. Voy a lanzarme a promover esto. ¿Qué es lo que te lleva, Xavi? ¿Qué es lo que te mueve? Pues me mueve la necesidad de ver que cada vez las listas de espera son más pequeñas, ver que cada vez muere menos gente esperando un órgano, ver que yo realmente, haciendo 40 kilómetros de una etapa del Camino de Santiago y otras 10 más de 30, 35, 20, 25, un total de 240 kilómetros en 8 días, ver que puedo correr 17 o 18 kilómetros seguidos a mi ritmo, pero que puedo correrlos sin parar a descansar y a unas pulsaciones adecuadas, ver que todo esto lo puedo hacer gracias a que una persona un día, al menos un día, habló con sus padres y dijo: si me pasa a mí, si mañana muero, que sepáis que yo querría donarlo todo. Una decisión y una manera inteligente de propagarlo, porque has hablado ya varias veces de la familia. ¿Qué papel juega la familia en la donación, Xavi? Mira, cuando voy por ahí y comento, la gente me dice, mira, se saca la cartera, abre y muy orgulloso me enseñan el carnet de donante. Eso es simbólico. Me encanta que la gente tenga y que cuanto más tengan mejor, porque eso es un mecanismo, es un vehículo para hablar de ello. Sí. Pero realmente el poder jurídico
lo tiene la familia, los que deciden, los que están allí. En mi caso, las dos personas que tengo más cercanas, mi pareja y mi hija, ya saben lo que tienen que decir en el momento en el que yo esté en el último suspiro. Porque cuando alguien fallece, antes de sacar los órganos, ¿qué hacen los médicos? Hay unos casos concretos. Cuando alguien fallece fallece en un hospital con la posibilidad de mantenerlo, no con vida, con mantener el cuerpo suficientemente del tiempo para poder sacar esos órganos, o sea, no todas las muertes valen, pero cuando alguien fallece o va a fallecer, se acerca unos médicos a la familia que está sufriendo y les dice, vuestro familiar querría ser donante. Y en ese momento, si tú has hablado de eso, las respuestas son décimas de segundo. Sí. Y internamente, déjame seguir con mi duelo. Cuando no, cuando tú no has hablado nunca de eso, se acercan los médicos, es su trabajo y tienen que hacerlo así, no hay otra manera. Sí, sí. Se acercan los médicos y le dicen a los familiares, los sacan del duelo, y esas personas que están destrozadas por la ausencia... Lo pueden ver incluso como una ofensa. Lo pueden ver como una ofensa. Lo pueden ver con una decisión. Las decisiones, sabes, que se tienen que tomar meditadas, nunca entre la espada y la pared. Entonces, ¿cuándo hay que decírselo, Xavi? Hay que hacer una reunión familiar, hay que grabarles un vídeo, hay que ponerles una película, hay que hablarles tomándose un café, una cerveza. Siempre hay un momento, pero yo siempre digo que la gente lo haga en la paella del domingo. En la paella del domingo. En la paella del domingo aquí en Valencia es donde se reúne todo el mundo. Sí. Entonces, ahí es donde tienes que sacar la conversación. Yo también les digo a la gente, no la saquéis todos los domingos. Sacarla de vez en cuando, que la gente sepa cuál es tu voluntad y tú sepas cuál es la voluntad de tus allegados. Si la sacas todos los domingos, no te extrañes si un día te dejan de invitar. Exactamente. Pero sí, hablar en esos momentos de distensión para promoverlo. Xavi, es hermosísimo este tema de los órganos. Nos queda muy poco tiempo. Yo quisiera hacerte dos preguntas. Tienes 3 minutos y medio. Quisiera que respondieras a dos preguntas. Primero, en cuanto a la donación de órganos, ¿cómo hacer que toda España y todo el mundo sea consciente de la donación? Y segundo, que nos dijeras, después de lo que has pasado, de un trasplante y de un infarto que te llevó casi al otro lado, ¿cómo se hace para vivir con el entusiasmo, con la fuerza, con la energía con la que tú vives, en lugar de vivir lamentándote de lo que te ha tocado sufrir, que tantas personas pasan por la vida sin tener que sufrirlo? La primera pregunta, ¿cómo hacer para los órganos? Sí. La respuesta es muy fácil, hablar. Hablar, hablar, hablar y hablar. Con el ejemplo, explicar, fulanito se ha trasplantado, mira qué calidad de vida tiene y cuál tenía antes. Y hablar, el trasplante puede salvar la vida de 8 o 9 personas. Un solo donante permite el trasplante muchas veces de 8 o 9 personas. Tú decides si quieres ser donante. La forma en que tengas de fallecer y los médicos decidirán si se pueden donar esos órganos. Pero tú decides si quieres serlo o no. Serlo para 8 personas, estás diciendo. Sí, 8 o 9 personas. En mi caso fuimos 8. Y la segunda pregunta, al final, el ejemplo es que hoy estás y mañana no. Todos, absolutamente todos moriremos. Espero que la mayoría de vosotros deciden 110 años o más. Pero alguno puede pasar que mañana con un infarto, con un accidente, que se nos caiga una maceta en la cabeza, cualquier cosa. Bueno, la vida es hoy. Mañana no lo sabemos, esta noche no lo sabemos. La vida es hoy, es ahora. Por lo tanto, disfruta de la vida. Acorde, sin hacer daño a nadie, con la mayor generosidad posible, de acuerdo a tu capacidad económica, a tu capacidad del momento. Hay gente que está cuidando a gente ahora mismo y no puede disfrutar de la vida como quisiera, pero la adapta a esa capacidad y hace lo que puedes. Todos podemos disfrutar. Xavi, da gusto escucharte, da gusto saber tu historia y sobre todo da gusto, y seguro que muchos lo hemos aprendido hoy, que no es que donemos un órgano, es que podemos donar hasta 8 vidas simplemente con nuestro cuerpo. De verdad, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir este tiempo y esas experiencias tan valiosas con todos nosotros, y estoy seguro que nuestra audiencia te va a seguir por las redes. ¿Cuáles son, por cierto? Bueno, poner Javier Franco Invernón en Facebook, poner Javi Franco, creo que es en Instagram. A partir de ahí ya me pueden seguir en el resto de sitios. Estupendo. Pues seguro que te van a seguir
y a la audiencia, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Saber Estar, y no os olvidéis de sintonizarnos los viernes, porque vas a encontrarte con gente maravillosa, como Xavi, como tantos que vienen aquí, y que nos enseñan que la vida puede ser maravillosa a pesar de las dificultades. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que nos hacen dudar de quiénes somos, y sin embargo todos tenemos la capacidad de vivir plenamente, de vivir con alegría, de vivir con entusiasmo, y en este programa lo vamos a aprender poco a poco. Hasta el siguiente programa.